El conflicto armado en Colombia ha sido causante de dolor y sufrimiento humano de miles de mujeres y niñas, y este espacio humanitario de reconocimiento, de diferencia y diversidad sigue relegado en las agendas públicas territoriales y nacionales. De allí la importancia de una perspectiva internacional que permita recoger experiencias para cerrar las brechas existentes en nuestro país en este aspecto. A continuación, daré lectura de la hoja de vida de la doctora Mayra Nelly Buitrago, una de las expositoras del presente panel. Ella es administradora de empresas de ITAE, con especialización en gerencia financiera de la UIS, especialista en comercio internacional de Kubert Center en University Miami, especialización en docencia universitaria de la UDES, con diplomado en planeación y finanzas de la Universidad Industrial de Santander, con diplomado en alta gerencia y liderazgo administrativo de la Universidad de Harvard, candidata a maestría en finanzas de la Universidad de Santander UDES. Posee una amplia trayectoria en el campo de la administración educativa, que por más de 30 años en la Universidad de Santander ha sido directora administrativa. En el campo social se ha destacado como presidenta de la Fundación Mujer y Hogar desde el año 2000, realiza una invaluable labor con la población menos favorecida, como las madres cabeza de familia en capacitación laboral y creación de unidades productivas, servicio de hogar comunitario infantil, hospedaje de paso para enfermos y actividades con habitantes de calle, supliendo sus necesidades básicas. Como gestora social del municipio de Bucaramanga durante el periodo 2008-2011, articuló y coordinó los planes y proyectos de la administración municipal con todas las secretarías y dependencias en materia de política social, con el fin de obtener una atención integral que involucre todas las dimensiones de la problemática en educación, vivienda, salud, alimentación, seguridad social. Desarrolló 2 proyectos bandera: violencia intrafamiliar y el Consejo Comunitario de Mujeres. Esta labor ha sido resaltada con las siguientes distinciones: el Premio Mujer Impacto 2011, dado el 26 de abril en Miami, en las instalaciones de la American Intercontinental University; condecoración Orden Luis Carlos Galán Sarmiento por la Asamblea del Departamento de Santander el 31 de diciembre del 2011, por fundadora, presidenta y gestora de la Fundación Mujer y Hogar. Promovió las organizaciones de mujeres generando oportunidades laborales y empresariales, previniendo la violencia contra ellas y la violencia intrafamiliar, apoyándolas con programas e iniciativas de servicios sociales y desarrollando políticas de igualdad y de integración de género. Recibe la exaltación universitaria Josué Trinidad Buitrago Acevedo a la Fundación Mujer y Hogar por sus invaluables aportes a beneficio de las comunidades más vulnerables por la UDES Cúcuta. A continuación, invitamos junto a la doctora Mayra Nelly Buitrago, a la doctora Jocelyn Kelly de Harvard Humanitarian Initiatives, a Elizabeth Martínez de la Fundación Compromiso, Ana María Loaiza de la Universidad Industrial de Santander, Antonio da Silva de OCHA y el moderador, el doctor Jeffrey Guevara Naranjo de la Universidad de Santander. Buenos días, tengan amabilidad nuestros panelistas. Nos acompañan en el orden previsto. La doctora Jocelyn, a iniciar, por favor. La invito entonces a que presente primero las ponencias y después hacemos la pregunta. Vamos a utilizar el mecanismo que desarrollamos para la primera. Entonces, doctora Jocelyn, por favor. Va a ser la traducción oficial el magíster Gerardo Arias Navarro. Hola y muy buenos días a todas y todos. Soy Jocelyn Kelly, la directora del Women in War Program at the Harvard Humanitarian Initiative. Mil disculpas, pero creo que la presentación va a estar un poco mejor si lo hago en inglés, entonces tengo que pedir su paciencia un poco durante la traducción. First, I would like to offer a very special thank you to Professor Patiño and Jeffrey Villavices, who made this event possible and who have been such incredible hosts. Primero quiero agradecerle al profesor Patiño y a Jeffrey Villavices por hacer posible este evento, y para ella es un gran honor estar aquí hoy como invitada.
What a pleasure to see the beautiful University of Santander. It's been so exciting to visit Colombia for the first time and to get a sense of the country. Ha sido emocionante para ella estar aquí por primera vez, también visitar las instalaciones de la Universidad de Santander y darse cuenta en primera mano de lo que sucede acá. So I have to be honest, it's a little intimidating to try to present on such a big topic of gender and conflict to such incredible experts and such accomplished colleagues. Es un poco intimidante para ella presentar este tema de los aspectos de género y conflicto en frente de esta audiencia que cuenta con asistentes tan especializados y que tienen tanta experiencia en el trabajo humanitario en ese campo. So I thought about how you can talk about such an incredibly broad topic in a meaningful way in a relatively short amount of time. Por lo tanto va a procurar presentarles a ustedes los principales argumentos de este tema tan importante en poco tiempo. So I've organized this talk into 3 questions that I thought would provide a jumping off point for discussion, looking at both the Congo context that I know and the Colombian context that I'm continuing to learn about. Ha organizado entonces esta presentación con base en 3 preguntas, las cuales están primero enfocadas en la experiencia que ha tenido en su trabajo en el Congo, en África, y también a través de la experiencia de los conceptos que hay en Colombia, de la experiencia en Colombia, que espera ir refinando y ir aprendiendo cada vez más. So here are the 3 questions. Why does sexual violence exist in conflict? Y estas son las 3 preguntas. Primero, ¿por qué existe violencia sexual en etapas de conflicto, en situaciones de conflicto? Is sexual violence different from other forms of violence that occur in conflict? La violencia sexual es diferente de las otras formas de conflicto que existen. De violencia que existen. Yeah, the violence. And then finally, why consider gender when you think about war and peace? Y finalmente, ¿por qué debemos considerar el género, el aspecto de género, cuando vamos a pensar o a analizar el problema de la guerra y de la paz? So let's start with the first question. Why does sexual violence exist in conflict? Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué existe violencia sexual en situaciones de conflicto? So I'll start with 2 thoughts, and they're important. So I want to make sure everyone understands them. Here's the first thought. Sexual violence in war is as old as war itself. Bueno, va a abordar esta pregunta con 2 análisis. Primero, la presentación de violencia sexual en situaciones de conflicto es tan antigua como la guerra misma. For this reason, people believe that sexual violence in conflict is also inevitable. Y por esta misma razón, la gente tiende a pensar que la presentación de situación de violencia sexual en el conflicto es inevitable. Do you understand that? So because it's always been this way, people think it always has to continue to be this way. Y la razón es que, como siempre se ha presentado violencia sexual en situaciones de conflicto, la gente tiende a pensar que debe ser, que es una característica y que siempre se va a seguir presentando esta situación. But there's fascinating scholarship from professors, including Elizabeth Wood at Yale, that has shown that actually sexual violence varies widely in conflict. Sometimes it's almost gone, and sometimes it is a defining characteristic of the war. Yeah, the two sides of it. Yeah. Yeah. So I think we'll start with just the statement that there's some incredible scholarship that's shown that sometimes sexual violence is very high and sometimes it's very, very low. Elizabeth Wood, una actora, una académica, ha determinado que la violencia sexual a veces está a niveles altos, no siempre se va a presentar a niveles altos, también se va a observar que hay niveles bajos de violencia sexual en situaciones de conflicto.
And this professor at Yale, Elizabeth Wood, has also worked quite a bit in Colombia. So if you have a chance to see her work, I highly encourage it. Y esta profesora de Yale, que es Elizabeth Wood, ha también trabajado en Colombia. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de revisar los trabajos de Elizabeth Wood en Colombia, sería muy bueno, y Jocelyn les está animando a que lo hagan, ¿no? Para entender el conflicto acá. Okay, so we have this finding that is very interesting, and sometimes sexual violence is very high in war, and sometimes it's very low, which leads us to say there are factors that can make it very high or make it very low. Y este hecho de que a veces haya niveles altos de violencia sexual y que a veces haya también niveles bajos de violencia sexual nos lleva a pensar que existen factores que estimulan que se presente violencia sexual y que eleva esos niveles de violencia sexual en ciertos lugares y en ciertas situaciones. So we're left with the finding that it is actually not inevitable and it can be prevented or at least highly controlled. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la presentación de violencia sexual en situaciones de conflicto no es algo que sea inevitable, sino todo lo contrario. Podemos trabajar para lograr esos niveles bajos que de hecho ya se han observado en ciertas ocasiones. So I, in my personal work, have worked a lot with rebels in the Democratic Republic of the Congo in Central Africa. El trabajo personal que he realizado es con rebeldes en la República Democrática de Congo en África Central. And we talked to these rebels who belong to a number of different groups about their motivations for undertaking sexual violence. Y he tenido la oportunidad de conversar con estos rebeldes para tratar de descubrir por qué las situaciones de conflicto están unidas a la presentación de estos episodios de violencia sexual. And I think what we learned in Congo is also illustrative of what we understand in many, many other contexts around the world. So I'll speak briefly about our results. Y lo que hemos encontrado en Congo considero que puede ser aplicable a muchas áreas del mundo. Y por lo tanto va a explicarles los hallazgos a los que llegaron. So we hear that there are many reasons that soldiers might rape women in conflict. These include personal motivations, being ordered to destroy communities, or having the opportunity to interact with civilian women through looting. Encontramos que para que los soldados que están en estas zonas de conflicto entren a violar mujeres, está relacionado con 3 episodios. Those 3 episodes are... So you might be personally motivated to rape because you see a woman that you desire. Primera, sentirse motivado a violar a una mujer simplemente pues porque le resulta atractiva. Sexual violence can occur when you're also looting civilian communities and you come into contact with civilians. También estos episodios de violaciones pueden ocurrir cuando hay esta interacción entre civiles y militares, una estrecha relación entre estos dos factores. In fact, that soldiers may sometimes be ordered to go out and punish communities or to hurt women as a strategy of war. Y la tercera es cuando a los soldados se les ordena específicamente entrar en comunidades a destruirlas, y parte de esa destrucción incluye la violación de mujeres. What was very interesting to me is talking to rebel soldiers during this project is that while many of them saw rape as normal and a natural occurrence in war, lo que encuentro interesante es que al hablar con estos soldados rebeldes, ellos expresaron que es algo muy normal, muy natural entrar a comunidades y violar mujeres. No lo ven como algo, digamos, extraño o castigable. And yet, there were still forms of violence that they saw as unconscionable. So forms of violence that they still promised that they would never undertake. Yeah, they're conscious about it. They're conscious about it. There's still some forms of violence that they said that are forbidden, that are so bad that they would not undertake.
y al mismo tiempo reconocen que hay ciertas formas de violencia que son prohibidas y que en su conciencia tienen esa determinación de no cometer estos actos. So even in a very, very violent conflict where women are the primary targets, these soldiers recognized that there were still some forms of violence that they would not undertake. Sí, de tal manera que en estas situaciones de conflicto, estos soldados rebeldes reconocen que existen ciertas situaciones de violencia que ellos no están dispuestos a cometer. So what was interesting is that they had moved their moral boundary, right? So instead of saying all violations of women are bad, they said some violations are bad and some are not. De esta manera vemos cómo ellos han desplazado esta frontera moral de sus creencias, diciendo, bueno, respecto a la violación de mujeres, algunos aspectos, algunas cosas son permitidas, mientras que otras no. Han movido esa barrera moral. But the point is, even in one of the most horrific and violent conflicts, rebel soldiers who had witnessed 20 years of atrocities still had a moral boundary. Y es sorprendente que estos soldados rebeldes que han presenciado 20 años de atrocidades y de situaciones de conflicto, todavía conserven, después de estos 20 años de presenciar constantemente estas situaciones, que tienen en su interior todavía esas barreras, esos valores morales un poco desplazados, pero aún persisten. So this is a concrete example of how an academic finding has shown that there's actually opportunities for intervention during war, working with non-state combatants to understand why they commit violence. Por lo tanto, este es uno de los ejemplos en los cuales que ilustra cómo el campo, el aspecto académico puede contribuir a través de todas estas investigaciones a la comprensión de todos estos factores que ocurren en situaciones de conflicto y de violencia. So it gives us an opportunity, right? If we know that there is a moral boundary, if there's a way to undertake education and interventions to say, the boundary needs to be here, not here. This is an opportunity for one kind of concrete intervention informed by academic policy and undertaken by people in the UN and the NGO community. Por lo tanto, no estamos partiendo de cero a nivel académico. La estrategia en este caso sería ir a donde estas personas, definirles la barrera, digamos, de valores morales que tienen y enseñarles, comunicarles que esta barrera debe moverse de acá a este lado, pero se parte entonces de una base que ellos tienen ya al menos unos valores que prevalecen, y de esta manera la academia puede intervenir diseñando proyectos o diseñando estrategias para que esto ocurra. And there is evidence that interventions like radio messaging and trainings on humanitarian law can actually be very effective in changing these behaviors. Y hay reportes de éxito en este tipo de intervenciones de la academia a través, por ejemplo, de mensajes de radio, en los cuales se les está estimulando, se les está diciendo a la población: hay que mover esta barrera de valores, a desplazarla hasta acá para hacerla convivible, para poder convivir. So I think this is an opportunity to say, here's how an evidence base can inform an age-old assumption about how war works. Sorry? So I think this is an opportunity to say, this is how an evidence base can challenge an old assumption about how war works. Por lo tanto, tomamos esto como una oportunidad para demostrarle, para decirle también a la comunidad como una oportunidad de cambio para que el funcionamiento de la guerra cambie también.
So let's move on to the next question, which was, why should we care about sexual violence and conflict? Vamos entonces a la siguiente pregunta, que es ¿por qué debemos preocuparnos o por qué debemos analizar la situación de violencia sexual en épocas de conflicto? And I think there's a sub-question there that I think about a lot, which is sexual violence actually a security issue? Y esto me lleva a mí a preguntarme siempre si la violencia sexual es un asunto de seguridad. So let me clarify. For a long time, anything that had to do with women or women's health was seen as a women's issue that did not concern the security of countries. Pues, primero que todo, analicemos que todos los aspectos relacionados con las mujeres y con la violencia contra las mujeres se van a tratar en temas de género, temas de mujeres, But in the past. en el pasado. Sí. So now there's a growing recognition that women's issues are national security issues. Y eso ocurría en el pasado, ahora está esta tendencia cambiando y reconociéndose que cualquier violencia contra la mujer va a ser tomado como un asunto de seguridad. So my argument is that yes, absolutely, sexual violence and conflict is an incredibly important security issue. Por lo tanto, sí, la respuesta a esta pregunta es sí, las situaciones de violencia contra la mujer deben ser tomadas como situaciones de seguridad, contra la seguridad general. And the reason I believe this is because there's something associated with human reproduction and sexual capacity that is very different from other forms of violence. So rape becomes a very important security issue. Y la razón para esto es porque existe entonces esta relación entre la violencia sexual, la capacidad reproductiva y aspectos relacionados con esta área que hace que definitivamente deba ser tomada como un asunto de seguridad. So there's something about targeting a society's women that can actually be very destabilizing for the country as a whole. Por lo tanto, estas acciones contra las mujeres pueden llegar a constituir un efecto desestabilizador para la sociedad en general. So unlike abduction or extrajudicial killing, sexual violence has additional impacts. Por lo tanto, además comparando, digamos, con lo que es el secuestro o los asesinatos, la violencia contra la mujer, la violencia sexual, tiene un impacto adicional en la sociedad. It often carries intense stigma that means that women who've experienced this form of violence are rejected from their communities. Y este impacto es el estigma que llevan estas mujeres que han sufrido esta violencia sexual, ya que se nota rechazos rechazos hacia ellas por la comunidad. So you already see fragmentation of family and societal structures because of the stigma associated with this violence. Y esto trae como consecuencia fragmentaciones a nivel familiar, a nivel de la sociedad, debido a este rechazo que ellas experimentan. Some women can have pregnancies as a result of sexual violence, and these children and the women often face deep exclusion as a result of this. Algunas mujeres que pueden llegar a experimentar problemas durante sus embarazos, y inclusive el producto del bebé puede significar, o sea, ser un recordatorio constante de ese rechazo que la comunidad, o acentuar el rechazo de la comunidad hacia ellas. Sexual violence can also have deep health impacts, one of which is HIV and STIs. También no hay que olvidar que las violaciones y esta violencia sexual que ocurre nos puede traer como consecuencia la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, como es el HIV y otras similares. And these impacts can last for generations. Y el impacto puede durar generaciones, puede permanecer ahí por generaciones. So this winter, I was in the territory of the Lord's Resistance Army in Central Africa. The territory, The Lord's Resistance Army. ya.
En este verano o invierno trabajé en un territorio donde se prestaba asistencia a las víctimas de la guerra. No. ¿No? The Lord's Resistance Army. Do you know what this is? Yeah, it means against war. No. It's a rebel group. Yeah, it's the name of a group. Yeah. So you work there, World Resistance Army. It's okay. Yeah. So I was in a place deeply impacted by war this January. En enero estuve en un territorio impactado altamente por los problemas de la guerra. And I was talking to a priest who said that HIV is the silent rebel. Y me han informado, me enteré en enero que el HIV, el VIH, es el rebelde silencioso, el rebelde que está atacando a estas comunidades. That will wage a war for 20 years after the peace agreement. 20 years of HIV. HIV will wage a war for 20 years after the peace agreement. Y se evidencia después, inclusive 20 años después de la firma del acuerdo de paz, presencia de HIV. So what are you saying is that the health effects of war and the health effects of sexual violence last for decades and generations after the war ends. De esta manera pueden darse cuenta que el efecto de la violencia sexual dura generaciones, inclusive y muchos años después, inclusive de resolverse. So I hope I've convinced you that when we address the first question, why does sexual violence exist in conflicts? Entonces, espero que cuando hablamos de la primera pregunta, que es ¿por qué existe violencia sexual en las situaciones de conflicto? I'd like to challenge it and say, instead restate the question and say, why haven't we prevented sexual violence in conflicts? Y que retarlos a que pensemos por qué no podemos prevenir estas situaciones de violencia sexual en épocas de conflicto. Because I firmly believe through evidence-based practice with policy and practitioners, it can be prevented. Porque tengo la seguridad que a través del trabajo de las personas que trabajan en labores humanitarias a través del campo y de la academia, todas estas situaciones pueden prevenirse. I hope I've also shown some evidence that sexual violence and women's issues are security issues. También espero que haya quedado muy claro este mensaje de adherencia que existe entre la violencia sexual contra la mujer y los aspectos de seguridad nacional. So I'd like to leave you with the final question, and I think our next panelist will address this. Los dejo ahora con la última pregunta y creo que el siguiente panelista seguramente va a hablar de ella. And the final question is, why consider gender when thinking about war and peace? Y esta pregunta es ¿por qué debemos considerar los aspectos de género, incluirlos cuando vamos a analizar o a pensar temas de guerra y de paz? So let me ask you a question. Entonces, déjenme preguntarles algo. Can you imagine a conflict where half of the population in the peace negotiations, or one of the parties to the peace negotiations, is completely excluded? So imagine a peace negotiation where half of the party is excluded. ¿Pueden ustedes imaginarse un proceso de negociación de paz donde la mitad de los participantes en este proceso son excluidos? That's exactly what has happened for our entire history. Eso es lo que precisamente ha venido pasando a lo largo de toda la historia. So UN Women has shown that only in 8% of peace negotiations were women included in any of the negotiations. Ya que se demuestra que únicamente en el 8% de las negociaciones de paz se incluyeron mujeres. And only 3% of signatories to peace conventions are women. Y solamente el 3% de las personas que se firmaron tratados de paz son mujeres. So we see a situation where you can't get lasting peace if you don't have Participation the participation of all the parties. Por lo tanto, no podemos hablar de paz si no incluimos
en estos procesos de paz a todos los actores. So while we have to recognize women's unique vulnerabilities, we also have to recognize women's incredible strength and opportunity in peace and war processes. Sí, si bien es cierto que estamos siempre reconociendo la vulnerabilidad de las mujeres en ciertos aspectos, también es obligatorio para nosotros reconocer las fortalezas que ellas tienen y lo que pueden aportar en estos procesos. And I think as we continue to close the gaps between academia and practice, we can also continue to close the gender gap. Y por lo tanto, si nos esforzamos en cerrar esta brecha que existe entre la academia y el trabajo humanitario, esto debe traer como consecuencia o tener incluido también el cierre de la brecha entre el trabajo con las mujeres, la inclusión que deben tener las mujeres en estos procesos, ¿no? And I think on that note, I'll turn it over to the next panelist. Thank you. Y eso es lo último que deseo decirles. Les dejo con el siguiente panelista. Invitamos a la doctora Elizabeth Martínez, Compromiso. Voy a invitar a las mujeres a que se pongan de pie. ¿Listas? Todas de pie. Y ahora voy a invitar a los hombres a que se pongan de pie. Y vamos a decirle a la persona que está a nuestra derecha: yo soy si tú eres. I am if you are. Y ahora a la persona que está a la izquierda: yo soy si tú eres. I am if you are. Y ahora la persona que está atrás de nosotros: yo soy si tú eres. Muchas gracias, podemos sentarnos. Jocelyn ha puesto una idea muy fuerte en la que yo ya no volveré, y es el hecho de que en la guerra siempre afecta a las mujeres,